Contratación pública, episodio 80. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 12 de septiembre de 2021, episodio número 80. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre la subcontratación. Vamos allá. Toda esta cuestión de la subcontratación es importante porque en mayor o menor medida, y especialmente cuando hablamos de contratos de obras o de servicios, es normal recurrir a otras empresas para completar o complementar nuestro trabajo y así poder entregar a la administración lo que nos ha contratado. En fin, que la subcontratación no solo es algo común, normal, sino que es algo necesario, inherente a la actividad de cualquier empresa. Y cada vez más, porque la tendencia hacia la especialización y sus consecuencias, sus beneficios, se deja ver en todos los sectores productivos. Muchos negocios son especialmente competitivos gracias a sus subcontratistas o proveedores. Una ventaja competitiva de la que hablé en el programa 33, en el que decía que contar con proveedores competitivos será para nosotros una ventaja competitiva clave. Sin buenos proveedores, colaboradores o subcontratistas es muy difícil que nosotros lleguemos a ser competitivos. Para empezar a hablar de la subcontratación en el marco de un contrato público, es necesario referirse a los límites que existen para que esta práctica, tan común como necesaria, pueda ser llevada a cabo. Y es que, a priori, la subcontratación no tiene límites. La ley de contratos del sector público no establece un límite máximo, por ejemplo, porcentaje máximo del contrato que como contratistas podemos subcontratar. Aunque esto no siempre fue así. En la primera década del siglo existía un límite a la subcontratación. Creo recordar que era del 60%. Pero bueno, la cuestión es que hoy no existe un límite establecido a la posibilidad de subcontratar en el marco de un contrato público. Vale, ¿quiere esto decir que se puede subcontratar íntegramente la realización de un contrato público? ¿El 100% de un contrato? Si no existe límite, ¿será que se puede subcontratar todo? ¿No? Algo que algunos verán como un disparate y otros como una oportunidad. Bueno, pues la cuestión es que la ley de contratos del sector público, que esa ley no establezca un límite a la subcontratación, no debe interpretarse con que la práctica de la subcontratación es ilimitada. En fin, que puede subcontratarse el 100% de la ejecución de un contrato. En absoluto. Prudencia. Y es que, de entrada, la ley de contratos del sector público, en el artículo 215, que es el dedicado a la subcontratación, establece que el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. Es decir, que, de entrada y por definición, la ley prevé y por tanto permite que la práctica de la subcontratación se dé en el marco de un contrato público, aunque también da a entender que no en su totalidad, que un contrato público no se puede ejecutar íntegramente por terceros. Aunque no se diga así explícitamente, es evidente. Está claro que no se puede subcontratar el 100% de un contrato público. A mi entender, el contratista principal o adjudicatario del contrato tendrá que aportar como mínimo su organización y medios. Tendrá que ser parte esencial de la prestación, aunque pueda concertar con terceros esa realización parcial de la prestación del objeto del contrato. Para entendernos, tienes que tener arte y parte en la ejecución del contrato. No puedes encomendar íntegramente la ejecución del contrato a otro o a otros, aunque no haya un límite explícito a la subcontratación. Puedes subcontratar partes del contrato, tantas como resulte oportuno, necesario y común en tu actividad, pero sin pasarse de listos. En fin, es importante entender esto. Bueno, pues esto que te acabo de contar es lo que ocurre a priori de entrada.
Porque el órgano de contratación puede establecer en el pliego de cláusulas administrativas de una licitación, en un contrato en concreto, una limitación a la subcontratación. Así es. El órgano de contratación puede limitar la subcontratación en el marco de un contrato público en concreto, aunque esta limitación no la podrá hacer de forma indiscriminada. No la podrá hacer porque sí. Para que el órgano de contratación pueda limitar la subcontratación, tendrá que decir exactamente qué es aquello que no se puede subcontratar y también por qué no se puede subcontratar. Esta particular circunstancia se da en contratos de obras, en contratos de servicios y en algunos contratos de suministros que incluyen trabajos de colocación o instalación de esa cosa que se está suministrando. Venga, para ilustrarlo, un ejemplo. Pongamos que un ayuntamiento decide contratar los servicios de gestión integral del mercado de Navidad que tendrá lugar del 28 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Bueno, pues los servicios que va a contratar comprenden, pues mira, la organización de actividades musicales y de animación mientras dure el mercado, en ese periodo de tiempo. Esas mismas actividades de animación o musicales. La gestión y asistencia a los expositores. La asistencia a los visitantes, un servicio permanente de primeros auxilios, el montaje de carpas e instalaciones necesarias y el desmontaje cuando el mercado acabe, y también la limpieza del mercado durante el día y al final de cada día. Fíjate, un contrato completo. Bien, pues el ayuntamiento podría limitar la subcontratación de las tareas de organización de actividades, gestión y asistencia a los expositores y asistencia a visitantes. Es decir, de todas las actividades, trabajos o tareas que tengan que ver con la misma organización y gestión del mercado, con todo lo que tiene que ver con montar, mantener y, en definitiva, gestionar semejante tinglado. Y tendría sentido, porque el ayuntamiento puede considerar que esas son actividades críticas o esenciales para que el contrato se desarrolle bien, normalmente, y que, por tanto, deben ser hechas por el contratista principal, por la empresa adjudicataria del contrato. Del mismo modo que sería normal que esa misma empresa subcontratase las actividades musicales o de animación, el montaje de las carpas y las instalaciones necesarias, las labores de limpieza o el servicio permanente de primeros auxilios. ¿Se entiende, verdad? Bien. Por tanto, si en alguna ocasión te encuentras con una limitación a la subcontratación en un pliego de cláusulas administrativas, que sepas que, primero, es legal. Es posible que el órgano de contratación haya establecido esa limitación a la subcontratación. Está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Y segundo, que esa limitación debe estar claramente delimitada y justificada. Dicho esto, subcontratar está sujeto a más condiciones, obligaciones o requisitos que se deben cumplir. Vamos a conocerlos. La primera condición u obligación que existe en relación con la subcontratación es la de informar al órgano de contratación cada vez que ésta se produzca. Bien, vamos por partes. De entrada, se puede dar la circunstancia de que en el mismo pliego de cláusulas administrativas de una licitación se establezca la obligatoriedad de que en la oferta indiquemos aquella parte del contrato que tengamos previsto subcontratar. Incluso nos pueden llegar a pedir que indiquemos no solo la parte de que tenemos previsto subcontratar, sino a quién en concreto tenemos previsto subcontratar o a qué tipo de empresa o profesional. Ojo con esto, porque te lo pueden pedir antes incluso de que hayas logrado la adjudicación del contrato, en el momento de presentar la oferta. Y esto es algo que pasa, no es algo extraño. Bueno, pues si esto es en el valle, en el momento de la licitación, imagínate que será en la montaña, cuando ya eres contratista, cuando estás ejecutando el contrato. Porque cuando has logrado la adjudicación del contrato, debes comunicar al órgano de contratación qué partes del contrato vas a subcontratar. Y no solo eso, debes comunicar a quién en concreto vas a subcontratar. Y todo esto lo tienes que hacer antes, no después de haber metido al subcontratista en el contrato. Esto es lo que dice la ley. Mira, yo no es que haya hecho cientos de subcontratos en el marco de la ejecución de un contrato público. No, es que he hecho miles. Y no es ni una exageración ni un alarde, es lo que es. ¿Y por qué? Pues porque cuando haces obras o prestas servicios, subcontratar es consustancial, inevitable, normal. Bueno,
Pues ¿sabes cuántas veces he informado al órgano de contratación sobre las subcontrataciones que iba a hacer, tenía previsto hacer o había hecho? 0. Ninguna. Y jamás, de los jamases, un órgano de contratación me ha pedido estos datos formalmente, o se ha interesado por el asunto, o le ha parecido relevante. Jamás. Ahora bien, que sepas que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 215, apartado 2, letra B, que tienes la obligación de comunicar qué vas a subcontratar y a quién, con pelos y señales, e incluso justificando que esa empresa o profesional a quien vas a subcontratar tiene la aptitud, los medios, la experiencia y que además no está incurso en prohibición de contratar. Y ojo, porque de entrada esto lo tienes que hacer en el mismo momento de lograr la adjudicación o como tarde al inicio de la ejecución del contrato. Y bueno, por supuesto que tienes la obligación de mantener esa información actualizada además, de comunicarlo todo por escrito y que, en fin, que si la subcontratación era muy urgente, te dispensan de comunicarlo con antelación y lo puedes hacer a posteriori. Esto dice la ley y esto me ha pasado a mí y le pasa a mis clientes todos los días. Pero ya sabes, que sepas que lo correcto y lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público es que tienes la obligación de. Ten cuidado, porque la excepción que confirma la regla surge en cualquier momento y te llevas un disgusto por menos de nada. Ahora al menos tienes toda la información. Sigamos. Otra cuestión importante son las condiciones en las que los subcontratistas deben cobrar sus facturas, o lo que es lo mismo, las condiciones en las que los contratistas principales deben pagar a sus subcontratistas. Para esta cuestión, la Ley de Contratos del Sector Público reserva un artículo en exclusiva, el 216. Es conocida y casi legendaria, tristemente legendaria, la querencia que tienen algunas empresas, especialmente de esas que cotizan en bolsa, por pagar a sus subcontratistas a los 6, 9 y hasta 12 meses después de haber hecho el trabajo. Bien, pues en la ley se dice que, para empezar, las facturas que emitan los subcontratistas deberán ser aceptadas, conformadas o revisadas en 30 días. Nada de marear la perdiz o dar patadas a la lata con un quítame de ahí una coma o no he tenido tiempo de revisarla. En 30 días hay que dar o recibir el visto bueno a la factura de un subcontratista, la aceptación de la factura. También dice el artículo 216 de la Ley de Contratos del Sector Público que, en cuanto al plazo de pago, estaremos a lo previsto en la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad. O sea que las facturas se tienen que cobrar a los 60 días de hecho el trabajo. Y ojo, porque la ley prohíbe expresamente que el subcontratista renuncie a cobrar en los plazos que prevé la ley. Que esto se ha visto. Algunas empresas obligaban a firmar a sus subcontratistas que estaban de acuerdo con cobrar tarde. Que todo bien. Claro, si no firmabas, no trabajabas. Y por último, este artículo 216 también obliga a que los subcontratistas presenten sus facturas de más de 5.000 euros a los contratistas principales a través de la plataforma de distribución de facturas electrónicas entre empresas. Una página web del Ministerio de Hacienda para controlar la fecha de emisión de las facturas y que, entiendo yo, que servirá, entre otras cosas, para llegar a controlar el cumplimiento de los plazos de pago de esas empresas a las que les gusta pagar tarde y mal. Bien, te puedes imaginar el grado de cumplimiento y sobre todo de conocimiento de esta obligación por parte de contratistas, subcontratistas y órganos de contratación. Y cuidado, porque es ley, no es cualquier cosa. En fin, es lo que hay. Nadie es perfecto. Y quizá te preguntes, ¿y quién controla todo esto? Bueno, pues los órganos de contratación tienen potestad, están facultados por el artículo 217 de la Ley de Contratos del Sector Público para comprobar los plazos de pago a subcontratistas de los contratistas principales. Aunque es cierto que para que el órgano de contratación pueda ejercer esta labor de control, esta cuestión se debe prever de forma clara y expresa en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación. Si no es así, olvídate, no harán nada. Ahora bien, si el órgano de contratación establece en el pliego de cláusulas administrativas que, si así quiere, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos, cuidado, porque quizá pase. Porque en ese caso el cumplimiento de los plazos de pago se convierte automáticamente en condición especial de ejecución del contrato. Hablé sobre las condiciones especiales de ejecución de los contratos en el episodio 58. Incumplir una condición especial de ejecución
pues sale caro e incluso puede suponer la rescisión del contrato. Así que al tanto con el asunto. Pero no hay más. Porque independientemente de si se establece en el pliego o no, hay dos circunstancias en las que el órgano de contratación está obligado a comprobar el plazo de pago a proveedores de sus contratistas. Y dirás, vamos a ver, ¿no me acabas de decir que para que el órgano de contratación pueda comprobar el cumplimiento del plazo de pago se tiene que decir en el pliego? Bueno, pues sí, es así. Pero hay dos circunstancias que obligan, cuidado, obligan al órgano de contratación a comprobar el pago. Y da igual si se ha previsto en el pliego o no. Estas dos circunstancias o casos son contratos de obras o servicios de más de 5 millones de euros, mucha pasta, ya lo sé, que son cosas que están fuera del alcance del común de los contratistas, o, atención, y esto sí, contratos de obras o servicios en los que el peso o importe de los subcontratos llegue o supere el 30% del precio del contrato. Y esto ya no es una circunstancia tan extraña. Bueno, quizá te preguntes si esto se hace. Bueno, pues a mí nunca me lo han hecho. Y tampoco he conocido ni tenido ningún cliente al que le hayan comprobado los plazos de pago. La verdad es que yo entiendo que esto está más pensado para empresas de esas que pagan cuando les da la gana, amparándose en que son muy grandes, muy solventes y tienen mucho trabajo para subcontratar. Pero bueno, en fin. Venga, vamos acabando con esto de la subcontratación. Hablemos ahora de las vinculaciones entre el contratista principal, el subcontratista y el órgano de contratación. Porque hay tres cuestiones que, en algunos casos por evidentes, se pueden pasar por alto. Primera cuestión. El contratista es el responsable de los trabajos que haga el subcontratista. Dicho de otra forma, el contratista es el único y exclusivo responsable ante el órgano de contratación de los trabajos que ejecute el subcontratista. Lo normal es que ocurra lo mismo cuando contratamos con el sector privado. Los subcontratos son cosas del contratista principal y no afectan en nada a las responsabilidades que el contratista tenga con su cliente. Del mismo modo que el subcontratista solamente está ligado al contratista principal. El subcontratista no tiene ninguna obligación frente al órgano de contratación, frente al cliente final, que en este caso, pues eso, es la administración. Segunda cuestión. La legislación laboral establece que el contratista debe informar a los representantes de los trabajadores de las subcontrataciones. Bueno, pues muy bien, pues esto pues es otra cosa de esas, ¿no? que al menos en el ámbito de las empresas normales, de las empresas pequeñas y medianas, pues no ocurre. Ahora bien, la legislación laboral establece esta obligación y la ley de contratos del sector público la recuerda. Y tercera y última cuestión. Los subcontratistas no pueden ejercer acción directa frente a la administración. Esto de la acción directa o la acción directa es aquella mediante la cual un subcontratista puede reclamar el cobro de una factura directamente a la administración, saltándose al contratista. Vendría a ser como que si el contratista no me paga, pues oye, reclamo a quien le tiene que pagar a él, reclamo a la administración. Bien, pues esta posibilidad está expresamente vedada, prohibida, tapada, por la ley de contratos del sector público. En el ámbito del derecho privado sí se puede dar, pero ojo, porque no en todas las circunstancias. El asunto tiene, como no, sus matices. Bien, bueno, pues me he dejado algunas cuestiones más y quizá también haber profundizado en algunos aspectos. El propósito general de este episodio ha sido el de hacer una introducción, ¿no? Una visión general de la subcontratación en el ámbito de la contratación pública. Así que, en resumen, puedes considerar que, a priori, la subcontratación no tiene límites. Y esto es así, a priori, porque la ley de contratos del sector público no ha establecido expresamente un límite máximo, un tope o porcentaje máximo que se puede subcontratar, lo que no quiere decir que se pueda subcontratar el 100% de la ejecución de un contrato público, en absoluto. Ten en cuenta que el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público establece que el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, lo que da a entender que, como mínimo, como poco, el contratista principal o adjudicatario del contrato tendrá que aportar su organización y medios para ejecutar el contrato. Que sí, tiene derecho y puede concertar la realización parcial de un contrato, pero no totalmente. No obstante, el órgano de contratación tiene la facultad de limitar la subcontratación en el ámbito de un contrato público en concreto, en una licitación,
Aunque para que esto ocurra, para que un órgano de contratación limite la subcontratación, tendrá que decir exactamente qué es aquello que no se puede subcontratar y también por qué no se puede subcontratar. El órgano de contratación deberá justificarlo. En cuanto a la subcontratación, y como contratistas principales, tenemos dos obligaciones esenciales previstas en la Ley de Contratos del Sector Público. La primera, comunicar al órgano de contratación los subcontratos que tengamos previsto celebrar. Y la segunda, pagar conforme se establece en la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad. O lo que es lo mismo, pagar a los 60 días desde que el trabajo finaliza o ha sido entregado. Por último, ten en cuenta que el adjudicatario de un contrato público, el contratista principal, es el único responsable ante la Administración. A la Administración le da igual que tal o cual cosa la haya hecho o suministrado un subcontratista. Solo reclamará, solo pedirá cuentas al contratista principal. Del mismo modo que el subcontratista no está obligado a nada con la Administración, ni tiene relaciones ni ninguna vinculación con la Administración, con el cliente. Y hasta aquí el episodio 80. En el próximo episodio hablaremos sobre la cesión de los contratos públicos. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.